Para que un medicamento que provee una EPS a un paciente llegue a sus manos, hay una larga cadena de responsabilidades. En un video que muestra una inspección sorpresa que hizo el superintendente de salud, Luis Carlos Leal, se muestra cómo en los lugares donde entregaban medicamentos había algunos que les negaban a pacientes y que en efecto sí tenían en la bodega. ¿Por qué ocurre esto? Los gestores de medicamentos se defienden, argumentando que en algunos casos hay medicamentos guardados que se deben entregar a domicilio, por ejemplo. Las EPS, por su parte, insisten en que sí hay un desabastecimiento y que también hay un problema en el giro de fondos que el gobierno debe hacerles para suplir ciertos tipos de medicamentos. ¿Quién tendrá la razón? Hablamos con el superintendente de salud, Luis Carlos Leal, acerca de lo que encontró en estas inspecciones y de si están contemplando intervenciones a gestores de medicamentos. Hoy es viernes 30 de agosto. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, algunas noticias de estas horas y para el día viernes. El gremio de transportadores camioneros hará un paro este 30 de agosto en algunas vías de Colombia para manifestar su descontento por el alza a los precios del ACPM o diésel que anunció el Ministerio de Hacienda. Pese a las mesas de trabajo con los transportadores, el gobierno no logró un acuerdo sobre los incrementos. Entre los puntos que se verán más afectados se encuentran la calle 13 y la Y del municipio de Fontibón desde las 7 de la mañana de este 30 de agosto. También en el sector Playón. Continúa por la avenida Boyacá, avenida La Esperanza, carrera 50 y toma la calle 26 hasta la carrera séptima. También habrá concentraciones en Medellín, en la regional de Kenworth de la Montaña, en Cali, en Sencar, en Barranquilla, la vía 40, en Pereira, la Ruleta La Romelia, en Ocaña, Alcolsure, en Pasto, en Chapal, Villavicencio, en el estacionamiento Pacífico, Popayán en la variante, Cartagena en la variante, Bucaramanga en la Puerta del Sol y Piales en Los Chilcos. Tenga en cuenta esta información para su movilidad en las diferentes ciudades del país. Ecopetrol anunció este jueves que hay un riesgo sobre desabastecimiento de gas en el nororiente del país por problemas de orden público en el departamento del Cauca. Según la petrolera, los problemas que han impactado la infraestructura del grupo Ecopetrol se podría presentar una restricción en el abastecimiento en esa región. Señala que las actividades que se desarrollan serán necesarias para minimizar el impacto a los usuarios, pero que de todos modos hay un riesgo. Sobre temas de Ecopetrol, y si usted no ha seguido el podcast en estos días, le recomendamos nuestros episodios de días recientes en el que hablamos sobre toda la tensión que hay en Ecopetrol con el posible detrimento de 1,4 billones de pesos y también asimismo sobre las tensiones en torno a la junta directiva. Finalmente, y como era previsible, María Fernanda Cabal confirmó que se postulará como candidata a la presidencia del Centro Democrático de cara a las elecciones del 2026. Así lo anunció a través de un mensaje en la cuenta X en la que dice: aquí estoy y aquí me quedo. Aunque ya se presume que el gobierno recurrirá a extender el contrato con Thomas Gregg & Sons para la emisión de los pasaportes, de todos modos hubo un aplazamiento de la reunión de la Cancillería con la Procuraduría en torno a este tema, y sobre eso el canciller Luis Gilberto Murillo dijo que pide tranquilidad, que aquí no se va a dejar de emitir los documentos y que los colombianos pueden estar tranquilos. Sin embargo, ¿qué prevén? Por ejemplo, se dice, el interés del gobierno, según entiendo, es que Thomas Gregg los apoye y asesore en el proceso de transición hacia un nuevo modelo. Así lo afirmó el procurador delegado para la conciliación, Ramiro Escandón, tras una reunión en la Procuraduría con delegados del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Hay o no finalmente un desabastecimiento de medicamentos a través de los mecanismos que tienen las EPS para entregar estos medicamentos a los pacientes, a los aportantes?
Hay diferentes puntos de vista y queremos plantearlos todos, pero vamos a arrancar entonces por lo primero, y es un video que vamos a escuchar, y vamos a escuchar casi en su totalidad, en el que el superintendente hace una visita sorpresa a diferentes droguerías que son los gestores de farmacéuticos, que son el último eslabón en la cadena en la que la EPS le entrega los medicamentos a los aportantes, a los pacientes. Entonces vamos a escuchar ese video hecho por la superintendencia. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo me les va? Buenas tardes. ¿Desde qué horas están esperando ustedes por acá? O sea, se los entregan incompletos hasta que el médico le cambie la fórmula. ¿Qué medicamentos es que no le pueden entregar completo? Ah, sí es posible entregarle completo el medicamento a la señora. ¿Qué se le envía al domicilio? Los pañales, no hay pañales. ¿Por qué no hay pañales? ¿Qué pañales se supone que son? Si están acá, ¿por qué no se los damos? Ya le van a entregar sus pañales, ¿no? Sí hay, tranquila que sí hay. Encontramos pacientes de la tercera edad que no tienen ruta de atención prioritaria y que llevaban mucho tiempo esperando. Una señora con enfermedad renal crónica con más de 8 horas de atención. Este medicamento dicen que no hay, no lo encontramos en inventario. La señora se iba a ir sin pañales para la casa porque decían que no tenían y sí había. Desde la 1 estamos. Cuando estábamos, no habían sino como 4 atendiendo y ahora no está el correo atendiendo. Ahorita que vino la Superintendencia de Salud, me di cuenta que fue efectiva la visita, en el cual sí empezaron a entregarse los medicamentos tal como tenían que hacer. Le agradezco mucho estas visitas que están haciendo y ojalá las sigan haciendo frecuentemente por el bienestar de muchos y de todos. Muchas gracias, Superintendencia. Muchas gracias al señor Superintendente por su bonita labor, gracias a la gestión de él y todo su personal. Gracias a Dios nos han entregado hasta el momento los medicamentos que teníamos pendientes de 3-4 meses atrás. Ya me los llevo. ¿A quién no le daría rabia que le ocurriera lo mismo, que estaba pendiente de recoger los medicamentos de propios o de un pariente, de sus padres, de sus abuelos, de adultos mayores, y les dicen que no hay medicamentos? ¿A quién no le daría rabia? Por supuesto, y seguramente nos ha pasado a muchos colombianos. Sin embargo, este es un tema que hay que analizar y consultar desde muchos aspectos, desde muchos lados y con los hechos. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí y cómo entender un fenómeno en el que desde las EPS también dan otra razón, desde ASEMI dan otra razón, desde Audifarma, por ejemplo, que fue una de las droguerías a las que visitó el superintendente Leal, dicen es que eso no es como lo plantean, sí hay una crisis de medicamentos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Por eso hemos invitado a Edwin Caicedo, periodista de salud del periódico El Tiempo, para que nos cuente qué es lo que está pasando. Hola Carlos, muchas gracias siempre por la invitación. Entonces, lo primero que hay que entender es que el sector salud lleva desde hace ya algún tiempo asegurando que tiene unos problemas serios de desabastecimiento, pero esos problemas se han venido solucionando. De hecho, de acuerdo con el INVIMA, con el más reciente reporte del INVIMA, solo hay 12 medicamentos a corte de julio que estaban desabastecidos en el país. 12 medicamentos es nada cuando nosotros llegamos a tener más de 100 medicamentos desabastecidos en algún momento durante el año pasado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que han dicho los gestores farmacéuticos es que ellos, que son el final de la cadena, hay que entender cómo funciona el sistema de salud. Primero está el Estado, a través del Ministerio de Salud, que es el encargado de girar los recursos. Luego están las EPS, que es la encargada de afiliar a los usuarios. Luego están las IPS, que son las clínicas y los hospitales. Y finalmente están los gestores y farmacéuticos, que son básicamente las droguerías. Entonces, digamos, yo soy un usuario, voy a mi hospital, voy a un hospital o voy a una clínica que me atiendan, y en ese hospital o en esa clínica me envían a que yo vaya a una droguería a reclamar unos medicamentos. Esos medicamentos vienen aprobados por mi EPS y entonces la droguería tiene que entregármelos. ¿Qué está pasando? Las EPS, que son las que les pagan a las droguerías para que las droguerías dispensen esos medicamentos, vienen desde hace tiempo señalando que hay un problema en el flujo de recursos. Las EPS dicen que el Estado les debe un dinero, el Estado dice que no les debe ese dinero, y las EPS han señalado que hay una crisis financiera que está haciendo crecer un hueco que es muy profundo en términos generales dentro del sector.
Entonces, si el Estado no le paga a las EPS y las EPS no le pagan a los gestores farmacéuticos o a las clínicas y hospitales, pues al final, cuando llegue el usuario para que lo atiendan, el usuario que además ya pagó, porque nosotros todos pagamos nuestro sistema de salud, termina no recibiendo los productos. En el caso específico de lo que pasó con el superintendente, habría que revisar detalladamente porque Audipharma señaló que en ese caso ellos sí tenían los medicamentos, pero lo que está pasando es que esos medicamentos los tenían guardados para enviarlos a otras personas que habían llegado antes y que los habían solicitado, y se los iban a enviar a domicilio. Una cosa que está pasando es que los gestores farmacéuticos están comprando menos, de nuevo, porque están recibiendo menos recursos o no están recibiendo los recursos que estaban esperando recibir, entonces no están comprando la suficiente cantidad de medicamentos o de productos en algunos casos. De nuevo, no se puede generalizar a partir de la visita a un solo gestor farmacéutica. Habría que ver un estudio o un informe o un reporte que muestre todos los casos de todos los gestores farmacéuticos que hay en el país. No tenemos hoy un consolidado ni del Ministerio de Salud, ni de la Superintendencia de Salud, ni de ASEMI, ni de ninguna de las asociaciones del sector salud que diga que hoy hay desabastecimiento dentro de las droguerías y gestores farmacéuticos que operan en el país. Entonces, en el caso específico que sucede con el superintendente de salud, pues lo que vemos es que él llega a un lugar donde, de nuevo, es el final de la cadena del sector salud, a hacer una revisión y aunque hay unos productos, esos productos tienen dueño, ya se les van a entregar a alguien más y por eso no se les están entregando a las personas que están ahí. Entonces habría que revisar el sistema macro en general, pero lo que sí es cierto es que hoy por el flujo de recursos, por la escasez de recursos económicos, estamos viendo un ahondamiento en la problemática, no solo de entrega de medicamentos, sino de órdenes, de desarrollo de autorización de procedimientos y en líneas generales un aumento, por ejemplo, en las quejas. Hemos visto, eso sí lo ha señalado la Superintendencia de Salud, que se ha visto un aumento durante estos primeros 4 meses de este año, se ha visto un aumento en las quejas y en las tutelas. Y eso muestra cómo está empeorando realmente la prestación del servicio de salud y cómo al final, como lo decía usted, Carlos, es el usuario el que termina siendo perjudicado. Sí, y de hecho pareciera también perjudicar particularmente a los pacientes que son de alto costo. Parece que, si, bueno, si lo que me falta es una pastilla para el dolor de cabeza, o no vamos a decir referencias específicas, pero un medicamento barato, pues tal vez no es el problema, pero aquellos tratamientos mucho más complejos parecieran ser los más problemáticos. Eso se debe en gran medida, Carlos, a que los pacientes que padecen enfermedades crónicas son pagados a través de un presupuesto distinto que se llama presupuestos máximos. Los presupuestos máximos están destinados a ese tipo de enfermedades que son enfermedades de alto costo y que tienen un mayor impacto dentro del sistema de salud. Y entonces lo que ha dicho el Ministerio de Hacienda es que no hay presupuesto para pagar los presupuestos máximos. Es decir, no hay plata para pagar la gran mayoría de esos tratamientos crónicos y de enfermedades como cáncer, por ejemplo. Por eso es que estamos viendo que en esos casos no se están entregando los medicamentos porque son medicamentos muy costosos que no vienen en el PBS, que es el Plan Básico de Salud, donde entregan pues los productos que le dan, los fármacos que le dan a uno cuando, por ejemplo, le da una gripe, un dolor de estómago, le da un dolor de cabeza. Todo eso viene incluido dentro del Plan Básico de Salud, que de hecho el colombiano es uno de los planes de salud del mundo que más medicamentos y fármacos incluye. Pero las enfermedades de alto costo, que tienen un alto impacto tanto para el paciente como para las finanzas del Estado, van pagadas por fuera a través de otros presupuestos distintos que se denominan presupuestos máximos. Y hoy sabemos que no hay recursos para pagar esos presupuestos máximos. El Ministerio de Hacienda lo ha señalado, no se sabe de dónde van a salir esos recursos. Esto se debe en gran medida a la problemática que tiene actualmente el Estado para
pagar y mover cierto flujo de recursos tras el anuncio de que se debía hacer un recorte presupuestal. Entonces sabemos que hoy hay un problema para el acceso a los recursos para presupuestos máximos y es algo que además se suma a todas las problemáticas que tiene el sector en cuanto a acceso a recursos financieros. De acuerdo, Edwin. Ana María Vesga, la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, la ASEMI, que ha sido muy sonado durante todo el tema de la reforma a la salud, dice que hay un problema grande y es que no les giran a las EPS los fondos desde el gobierno desde junio y que, según ella, dice, sí hay una crisis de desabastecimiento de medicamentos. Ella insiste en que sí. Sí, lo que dice la doctora Vesga, que es la presidenta del gremio de las EPS del régimen contributivo, es decir, todas esas EPS que nosotros, las personas que trabajamos y aportamos al sistema de salud, pues pagamos con nuestros salarios, es que no se están girando esos recursos que se deberían estar girando para los presupuestos máximos. Y el tema es que lo que falta de recursos son mensualmente 300, de aquí a que acabe el año, son mensualmente 300 mil millones de pesos. Es decir, de aquí a que acabe el año faltan 1.8 billones de pesos para cubrir el hueco de todas esas enfermedades crónicas como diabetes, como cáncer, que requieren de una atención todos los días. Ese es el gran problema de las enfermedades crónicas y de las enfermedades de alto costo, como las enfermedades raras, por ejemplo, que es que uno no puede dejar de atenderse, uno no puede dejar de recibir quimioterapia, uno no puede dejar de recibir sus insulinas. Entonces, eso implica para la gran mayoría de los pacientes un riesgo muy, muy grande, porque si se deja de pagar esos recursos, que de nuevo, insisto, el Ministerio de Hacienda ha dicho que no se tienen, que no se sabe dónde van a sacar debido al bajo nivel de recaudo de donde provienen esos recursos, entonces, pues tendríamos un problema muy serio en cuanto a salud pública del país. O sea, nos veríamos enfrentados a una gran amenaza de salud pública en el país. Aún tenemos tiempo para resolverlo y ahí hay que hacer una claridad, y es que normalmente en el sector salud hay un problema de pagos que ha existido desde siempre, ¿no? Desde hace décadas siempre estamos escuchando que no hay plata, que no hay plata, que no hay plata, y es porque el sector salud incrementa sus costos, no solo en Colombia, sino en el mundo en general, muy rápidamente, porque las tecnologías se van desarrollando, porque se crean nuevos medicamentos y nuevos fármacos, porque hay que irlo actualizando cada cierto tiempo. Por ejemplo, como le hacían a uno una tomografía hace 5 años, no es igual a como se la hacen ahora, y eso cuesta muchísimo, eso implica unos costos para las IPS, que son los que asumen esas inversiones, y luego las EPS tienen que pagar por los usuarios que reciben esos servicios. Entonces, lo que estamos viendo es que en los últimos 2 años, al menos durante el actual gobierno, es que lo que pasaba antes no está pasando ahora, y es que los anteriores gobiernos decían, listo, los costos del sector salud o de los servicios de salud han aumentado tanto, yo voy a aumentar un poquito más para que pueda seguir funcionando el sistema, y ahí siempre había una negociación entre las EPS diciendo necesitamos muchísimo y el Estado diciendo no tenemos tanto, Colombia no es un país multimillonario, le podemos ofrecer esto es lo que hay disponible. Lo que ha pasado durante los últimos 2 años es que hemos visto que el gobierno dice, no, yo no voy a subir de más. Si ustedes se endeudaron para crear para contratar nuevas tecnologías, para traer nuevos fármacos, para traer investigación de ese tipo al país, pues eso es tema de ustedes, no nuestro. Entonces, por eso termina pasando lo que termina pasando. Ante estos puntos quisimos consultar entonces al mismo superintendente Leal acerca de, primero, lo que encontró en estas visitas, pero también qué opina acerca de las respuestas de ASEMI. Hemos encontrado básicamente de todo. Hemos encontrado desde cosas esenciales y básicas de atención al usuario, como sitios donde no hay priorización para pacientes de la tercera edad, para pacientes con discapacidad, para mujeres gestantes o mujeres con niños en brazos. No hay ningún tipo de ruta de atención prioritaria para estas personas.
hasta cosas tan graves como empresas que tienen medicamentos específicos que implican contratos que hablan de una marca particular de medicamentos. Entonces, si la persona necesita una molécula, y pongo el ejemplo del acetaminofén, pero resulta que la marca que está contratada es X y a la Y, entonces Merlo, y a pesar de que la persona lo necesita, la envían a que el médico tratante le cambie la fórmula para poder volver y con la especificidad de que tiene que mandarle la marca que ellos digan, cosa que es muy grave. Y obviamente, pues lo que más ha sido, digamos, nombrado o ha tenido mucho eco, y es que a pesar de tener los medicamentos en las bodegas, en los dispensarios, en los estantes, no se los están entregando en muchas oportunidades a los pacientes y les están diciendo no hay, y los ponen a ir y volver muchas veces a generar procesos y reprocesos, pues todo en detrimento de la salud de las personas. Superintendente, entendemos que son 12 las referencias dentro de todo el panorama de medicamentos que se entregan, son 12 las referencias de las cuales sí hay desabastecimiento. Uno podría decir que son pocas, entonces, ¿qué es lo que hay de fondo? Desde su concepto, ¿qué es lo que está ocurriendo de fondo en esta problemática que nos está planteando en este momento el escenario de la salud en Colombia? Pues es lo que queremos profundizar, porque la verdad lo que hemos encontrado es que medicamentos que no tienen ni siquiera una alerta que pone el INVIMA, que se llama en monitorización, que es como cuando hay una tendencia a la disminución de las moléculas disponibles de cierto medicamento, ni siquiera están en monitorización, no hay el adecuado abastecimiento, no hay el adecuado stock, en muchas oportunidades se niega simplemente de una manera pues negligente o arbitraria, porque hoy encontramos por lo menos que había uno de esos gestores farmacéuticos que no tenía un inventario, es decir, no sabía ni siquiera qué medicamentos tenía al interior de sus bodegas. Un paciente que venía reclamando una crema, solicitando una crema desde hacía 3 meses, había venido 3 oportunidades y esa vez, o sea, hoy, volvieron y le dijeron, no hay, y la buscamos nosotros mismos, la encontramos y se le pudo entregar al paciente. Entonces son cosas que uno no logra dimensionar, no logra entender de cuál es la razón que hay de fondo para poder generar ese tipo de errores administrativos y burocráticos, así como una norma que se inventan porque no existe en ningún momento algunas de estas empresas, obligando a las personas a que si les dan tratamiento por 3 meses, que es muy frecuente en pacientes que tienen enfermedades crónicas, es decir, una persona con hipertensión arterial lleva años tomando el mismo medicamento, la misma dosis, a la misma frecuencia, va a sus citas de control cada 3 o 6 meses, dependiendo cuál sea el caso. Obviamente le formulan sus medicamentos de 3 a 6 meses para que se lleve la totalidad de los medicamentos. Y en estas entidades les dicen que solamente les pueden entregar de a 30 por mes, poniéndolos a las condiciones en las que los ponen muchos, como EBE dice que los visitamos hoy, y donde se entregaban fichos desde las 4:30 de la mañana a las 6 de la mañana sin ingresar las personas. Muchas personas después de ingresar tenían que esperar horas para poder ser atendidas, y que en muchas oportunidades llegaron las ventanillas y les dijeron no hay el medicamento a pesar de haber disponibilidad en el país, o simplemente no se lo podemos dar completo, como también verificamos en otra entidad, que porque el blister viene de 20, entonces no pueden entregar los 30 que ordena el médico, y pues eso realmente genera una serie de traumatismos para las personas del sistema. Superintendente, la doctora Vesga desde ASEMI dice que sí hay en efecto un desabastecimiento de medicamentos, pero además que el problema gira es en torno precisamente a los giros que no llegan del gobierno sobre recursos de medicamentos. ¿Qué responderle a la doctora Vesga? Pues sí, la doctora Ana María Vesga, la verdad, cada vez me sorprende más, parece cada vez estar más desconectada de la realidad del sistema de salud y más conectada en defender lo indefendible. Ella conoce claramente que el 4.7% del total de los recursos de la salud al año es lo que corresponde a los presupuestos máximos, que no tener el giro de presupuestos máximos no exime de la responsabilidad de ninguna de las EPS de generar los recursos que se le giran con cargo de la UPC y que hacen parte de la unidad de caja para la garantía del derecho fundamental a la salud de las personas y para proteger precisamente ese tipo de eventualidades. Para eso también se han debido constituir unas reservas técnicas para garantizar la prestación de servicios de salud para las personas. Pero pues ella está en una posición básicamente de defensa del modelo actual y de ciertos negocios que se han construido alrededor del modelo actual, que la verdad dista mucho de la realidad y que preocupa porque se aleja cada vez más de lo que debería ser el derecho fundamental a la salud. No es nuevo que la Superintendencia de Salud esté visitando a los gestores farmacéuticos. Ya lo venía haciendo desde marzo de este año y ya habíamos visto desde marzo de este año.
Pero le pregunto, ¿esto va a proceder luego a, por ejemplo, un modelo de intervención sobre estos gestores de salud? Las intervenciones como tales, como se conoce por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, tienen dos, digamos, focos específicos. Y la ley de tiene muy claro por ley frente a las EPS y a las IPS. No hay otras entidades frente a las cuales se puedan tomar medidas como tal de intervención. Sin embargo, sí hay medidas administrativas, sí hay sanciones y sí claramente los hallazgos de las auditorías que hemos venido desarrollando y de estas visitas de inspección que hemos venido adelantando serán trasladados no solo a la Delegada de Investigaciones Administrativas de la Superintendencia Nacional de Salud, sino a otros entes de control a los que haya lugar y además, claro, a otras superintendencias como lo son las supersociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio, porque en casos particulares como donde se define una molécula, un laboratorio particular, pues hay un beneficio económico que se puede configurar como una competencia desleal y que tiene un análisis específico como las competencias particulares de cada una de las superintendencias que mencioné. En este caso fue Audipharma quien respondió, dijo, oiga, pero es que nosotros sí tenemos un tema de desabastecimiento y que lo que ocurrió en esas visitas fue muy puntual, un tema muy específico que no tiene que ver con una política de negar medicamentos. ¿Vienen otros proveedores? ¿Vienen otros gestores farmacéuticos? Sí, la visita no solo se ha hecho a Audipharma, también estuvimos en Evediza. La idea es que mientras sea necesario actuar casi que como una policía para poder verificar y garantizar que la atención en materia de salud y la entrega de los medicamentos se dé de manera oportuna, pues lo vamos a seguir haciendo. Hemos recibido a través de redes sociales y a través de nuestro sistema de PQRs distintas solicitudes de visitas y de acompañamientos a muchos otros puntos de dispensación de medicamentos y obviamente lo seguiremos realizando en todo el territorio nacional. Y bueno, esto es un tema de salud, pero también es un tema político, superintendente. ¿Cómo decirle a la gente que esto que se está emprendiendo, esta campaña, no es un tema solo político? Pues yo creería la verdad que lo que puede tener las personas la confianza es que la superintendencia tiene una misión específica y una misión ordenada por ley, y es garantizar que el derecho fundamental a la salud de las personas se proteja y que los recursos de la salud lleguen donde deben llegar. Y en estos dos objetivos misionales, pues claramente la dispensación de medicamentos no está logrando los objetivos, por eso la superintendencia tiene las responsabilidades de cumplir su labor misional. Claramente, pues también esto habla de unas fallas estructurales en el sistema y también lo que se puede estar configurando como una defensa del modelo actual que tenemos, del modelo que ha beneficiado a algunas entidades privadas con esta negación de entrega oportuna y completa de medicamentos o de biodisponibles, y pues esto tendrá que tener, digamos, un análisis particular, fruto también de esas auditorías que se han venido realizando y que claramente las investigaciones finales darán los resultados y que se los daremos a conocer a todas las personas. Y finalmente, superintendente, desde la CPS y desde los gestores farmacéuticos lo que dicen es que la plata no se está girando. ¿Qué responde usted específicamente sobre eso, sobre el tema de la plata? La plata de presupuestos máximos, pero sí. La plata de la UPC se ha girado sagradamente mes a mes. El giro directo inclusive se puede verificar por parte de la página de la ADRES casi que en vivo y en directo mediante un Power BI que nos permite evidenciar inclusive que ya se ha superado a nivel nacional el giro directo para el mes de, completando el mes de agosto ya se ha superado en comparación con el total de lo que se giró el año pasado. Es decir, que los recursos del sistema de salud, el grueso, lo grande, y vuelvo, insisto, lo que no se ha girado son presupuestos máximos desde junio, y eso es el 4.7 del total de los recursos que se giran del sistema. Entonces, lo grueso, más del 90%, más del 95% se ha venido girando sagradamente mes a mes como la ley lo indica, y en ese sentido, pues se cae, digamos, ese sustento de quienes quieren crear es un pánico frente a lo evidenciado en el sistema de salud. Gracias por acompañarnos en el Café de hoy, edición fin de semana. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube del Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Nos volvemos a escuchar este próximo lunes. Hasta entonces.
Podcast El Tiempo.